No me va a ocurrir otra vez. No me va a ocurrir otra vez. No vamos a empezar con augurios malos. No me va a ocurrir otra vez. Deja que... Ahí está. No me ocurrió. Sean bienvenidos a amantes del terror y de las fuerzas invisibles que han atormentado a toda la humanidad desde los albores del tiempo. Esta noche vamos a abrir las páginas de una edición especial de nuestra revista Pacto, titulada Gra Polygames, la ida de la polilla, donde nos adentremos en un tríptico de terrores: lo biológico, lo religioso y lo cósmico. A lo largo de la historia, las plagas han sido vistas no solo como eventos naturales, sino también como castigos divinos, advertencias, incluso presagios de entidades que trascienden la comprensión humana, desde la peste negra, en la Edad Media, ¿no? Hasta las teorías modernas sobre virus creados en laboratorios o traídos desde otros mundos. El miedo a lo invisible ha mutado, pero nunca ha desaparecido, ni lo va a hacer. Relatos antiguos como los del libro del Éxodo, ¿no? Con sus 10 plagas en el Egipto, revelan un miedo ancestral al caos natural impuesto por una voluntad superior, ¿no? Si hablamos en tiempos más recientes, pues tenemos al horror cósmico, ¿no? Con la obra de Lovecraft, ¿no? Que ha sustituido a Dios por entidades insondables y placas que provienen de abismos del espacio o dimensiones prohibidas. En todos los casos, la humanidad se enfrenta a su mayor fragilidad: la incapacidad de comprender y resistir aquello que lo devora desde adentro. Así que en esta edición vamos a descender a ese abismo. Lo protagónico son las plagas exterminadoras, enfermedades proféticas, los ritos de purificación y las entidades que infectan tanto cuerpo como el alma. Bienvenidos a este aquelarre literario donde la polilla ya no es un símbolo de transformación, sino de destrucción inevitable. Pero para ello tenemos que traer a los verdaderos protagonistas. Él es Cristian Guevara, un escritor y psicólogo colombiano de Santiago de Cali, apasionado por la ciencia ficción y el terror. Su objetivo es construir historias que generan un impacto duradero en el lector, explorando los límites de lo imaginable y lo oscuro. Ha publicado en más de 50 revistas y antologías hispanoamericanas. Sé bienvenido a Pactum, Cristian. Buenas noches. Hola, Donao, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien. Sé bienvenido a Pactum. Sí, gracias. Continuamos. Ella ya ha estado con nosotros en anteriores ediciones y hoy la tenemos de vuelta. Ella es Georgina Mexía Amador, doctora de Letras por la UNAM, docente y tallerista de creación literaria. Ha publicado relatos de terror en medios como Penumbra, Chile del Terror, Lengua del Diablo, Verso Inefable, Especulativas, periódico de poesía, Cuadribio, entre otros, y con nosotros. Es amante del folk horror y discípula a través de los eones de Arthur Machen y Algernon Blackrock. Bienvenida, Cristina, ya te iba a decir Cristina, Georgina. ¿Qué tal, Donovan? Un gustazo estar acá contigo una vez más aquí en Toxi. Ya siento que es mi casa. Es tu Un casa. gustazo andar por acá. Muchas gracias. Sé bienvenida, Georgina, Cristina. Fíjate nada más que estoy diciendo. Pero bueno, sé bienvenida. Muchas gracias. Y nuestro último invitado del día de hoy, Francisco Araya Pizarro, de Santiago de Chile. Es artista digital, diseñador gráfico web, asesor en marketing digital y community manager para empresas privadas y ONG vinculadas a las Naciones Unidas. Además, es crítico de arte, cine y literatura, investigador y escritor de ciencia ficción. Comparte sus relatos cortos a través de su blog, que espero que al final nos los pueda compartir. Bienvenido a Pactum, Francisco. Muchas gracias, Donovan. Muchas gracias. Ahora sí que estamos. No, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge Arturo, por tu comentario. Hola, amigos, saludos. Aquí estamos en esta transmisión de La Polilla, con todos tus invitados. Muchísimas gracias. Espero que se la pasen muy bien. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a abrir este live con este encuentro de polillas, ¿no? Entonces, quiero comentarles
el hecho de que nos sentimos muy orgullosos de tenerlos con su tremenda calidad y aparte pues en esta segunda edición de cómo pasa el tiempo tan rápido, ¿no? Que ya estamos en la segunda después de Trascendencia y que ahora con eso, ¿no? Con Grapple Games. Yo quiero comentarles a ustedes el hecho, o más bien quiero que me cuenten cómo es que nos encontraron, cómo encontraron a Toxi y qué vieron en Pactum precisamente en la era de la polilla para que ustedes pudieran convocarse y quedar seleccionados y ahora presentarse en esa dimensión de insectoides y de fines del mundo, ¿no? Entonces quiero escucharlos para poder conocerlos mucho mejor. Empezamos contigo, Cristian. Perfecto. Bueno, la era de la polilla. Yo estaba buscando convocatorias, suelo participar mucho en convocatorias de revistas. Y bueno, no es mi primera participación en Pactum, ya anteriormente había participado en Sanguis Daemonum el año pasado. Siempre he tenido un interés fuerte por participar con ustedes y cuando vi la convocatoria, esta vez enfocada en lo que era la infección, el horror cósmico, yo dije, no, aquí es. A mí me interesa muchísimo, tengo mucha pasión por la escritura relacionada con el horror cósmico. De hecho, estoy trabajando de forma paralela en un proyecto en construcción de un panteón propio de entidades cósmicas. Entonces, cuando vi la posibilidad de participar, dije, no, aquí es. O sea, esta fue. Y empecé a construir el cuento, o sea, lo empecé a construir y bueno, surgió precisamente la obra llamada, Bañados por los destellos de un sol enfermo, se llama la obra. Y bueno, así fue. Perfecto, sí te conocemos desde antes, ¿no? En Sanguis Demonium, ¿no? Con todas esas. Así ahorita vamos también con los demás autores, pero si me puedes decir eh, un número aparte de Sanguis Demonium y Grapple Games de Pactum, ¿cuál podrías decirnos? Que no sean ellos dos. Que no sea ellos dos. Ajá. Uy, me coges aquí en la ropa. Ya te puse un cuatrezote, ¿no? Ya te puse un 4. No, pero está bien, ¿no? Porque Grapple Games tiene su esencia. Cada edición de Pactum lo tiene. Y lo hemos dicho siempre. Yo creo que nuestro emblema como Toxi, Pactum, ha sido eh, lo protagónico. No digo que Dogevena esté abajo, ¿no? Pero Pactum llama muchísimo más la atención, yo creo que más por su contenido, ¿no? De terror. Que en fin, es muy difícil crearlo, ¿no? No cualquiera crea terror y no cualquiera tiene ese feeling para hacerlo, ¿no? Y ustedes sí tienen ese feeling, por eso están aquí, ¿no? Entonces, Georgina, muchas gracias, Cristian. Ahorita volvemos contigo. Vale. Bienvenida otra vez. Ahora sí, ¿qué Hola, nos Donovan, cuentas? ¿qué tal? Perfecto, muy bien, aquí andamos. ¿Qué nos cuentas de Pactum Grapple Games? Bueno, pues de entrada creo que pues sus convocatorias son muy atractivas para quienes nos gusta dentro del propio terror, pues explorar ciertas áreas en específico, ¿no? Y en este caso, pues como que los últimos números pues se dedican mucho como a este asunto de dioses, ¿no? Del horror cósmico. De mitologías, de terror rural, que a mí me encanta. Entonces, bueno, pues en esta convocatoria lo que me atrajo justamente fue pues explorar como ese lado terrible de las divinidades, ¿no? O sea, creo que decir terror religioso a lo mejor es un pleonasmo, porque lo religioso, lo divino, ya es en sí terrible, ¿no? En tanto nos es incomprensible, inefable y cruel, ¿no? O sea, la propia naturaleza tiene estas dos caras siempre, ¿no? Tanto te da vida como te destruye al mismo tiempo. Entonces, pues este asunto de las plagas obviamente me remitió a mi tradición judio-cristiana
Y pues bueno, ya más adelante hablaré del cuento en específico, pero pues sí, me atrajo mucho explorar esa faceta que tenía yo rondando en mi cabeza, ¿no? De que realmente el Dios judeocristiano es todo este amor y toda esta benevolencia que nos han dicho. Entonces por ahí quise explorar gracias a la convocatoria. Y pues heme aquí de nuevo. Perfecto, muchísimas gracias, Joaquín. Al rato vamos a indagar un poquito más en sus cuentos y vamos a conocer los secretos de los dioses, precisamente en esa isla de la polilla. Francisco, bienvenido. Ya, Es, gracias. tanto como Cristian y como tú, es su debut en Toxi, así que los abrazo con ese terror que nos caracteriza, pero quiero que me cuentes cómo has llegado a nosotros y qué es Bueno, para ti Toxi, o más bien, ¿qué es para ti Pactum Gra Polygyms? bueno, te cuento. En el caso mío es un poco parecido a lo que pasaba con Cristian, que iba buscando dónde participar, dónde pudiese enviar historias, porque igual yo escribo harto, eso sí, ¿ya? Y en ese entonces varias veces me he topado con diferentes convocatorias de Pactum y de Doggevena también. Ya, de hecho, también estuve en uno de los números de Doggevena también, del Deshielo también, con una historia dramática al estilo samurái moderno, casi cyberpunk, ¿ya? ¿Ya? Pero en este caso quise participar porque vi la oportunidad. Leí de qué se trataba y cuando vi que se trataba del fin del mundo, yo dije, estaba pintado porque igual escribo, mucho de lo que escribo a veces habla del fin del mundo, ¿ya? Más encima también recurría, también como también, también pasó con Georgina también, recurría también mucho a mi tradición judeo-cristiana también, y también a su vez también a mis estudios cuando era joven, porque bueno, tú sabes que tengo 47 años de edad, ¿ya? Cuando yo era joven, ¿ya? Estudié mucha teología, entonces recurría a todo ese tipo de material, ¿ya? A las plagas, y después empecé a ver cómo inserto una historia de ciencia ficción que tanto me gusta, ¿ya? Con algo de terror, con algo de las plagas, ¿ya? Y más encima en ese momento estaba escribiendo, haciendo el ejercicio em, de escribir historias que estaban relacionadas con la carta con los naipes, ¿ya? Y en ese momento le tocaba el rey de tréboles, en ese momento, ¿ya? ¿Cómo lo mezclaba todo eso? ¿Cómo hacía la media mutación? ¿Ya? Me dije, claro, rey de trébol, hablando sobre del misterio del universo, los misterios religiosos. ¡Voilà! Así creé la historia que les envié a ellos y que también fue aprobada también, el código de Jericó, ¿ya? Que esa es una historia que tiene terror, tiene misterio y tiene un naipe de por medio también, ¿ya? Como vehículo. ¿Qué más te puedo decir? Lo que tú desees, el chiste es que te presentes, el hecho es que te sientas cómodo y Ah, el ya. hecho también es que eh, compartas lo que tú haces con toda la Ah, audiencia bueno. para que podamos trascender. Eso es el chiste, ¿no? Pero en verdad, muchas gracias, Francisco. Y dicen algo muy interesante los tres. Creo que lo hemos indagado en todos los lives que hemos estado aquí. Para defender, yo lo he dicho, en mi campo es la poesía. Yo sé que su campo es la narrativa. Mil respetos. Para hacer ambas cosas se necesita mucha investigación. Para defender a la poesía necesitas hacer buena poesía. Para defender a la narrativa necesitas hacer buena narrativa. Para defender al terror en todas sus variantes necesitas hacer un buen terror. Pero para ello necesitas también tener feeling. Creo que todos estamos de acuerdo con ello. Una de las cosas más importantes que ustedes están diciendo y yo rescato es que para hacer estas obras tan excepcionales y geniales como las que aparecen en Pactum y las que ustedes hacen y que muchos de nosotros tenemos en borradores, necesitan investigación.
¿no? Entonces, eso es lo más importante. Un autor que investiga, que indaga y que luego lo puede transformar a sus variantes, a sus creatividades y a su mundillo interno, es de respetarse. Hay escritores que no se atreven a hacerlo. Tras bambalinas, con el permiso de Francisco, me decía él que obviamente pues los han rechazado, yo creo que como a todos en varios concursos, ¿no? En este caso como de poesía. No sabes, Francisco, yo voy a poner un ejemplo para divagar, de los 300 eventos o concursos grandes de poesía en los cuales yo he participado, me he quedado como en 30, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces uno empieza a indagarlo. Y por eso también se creó Toxi, para darle la oportunidad como autor independiente de crecer, ¿no? Desde De luego, por supuesto. explayarse, ¿no? Por ejemplo, veo que Cristian ya tiene su reputación dentro de sus redes sociales. Georgina también ya tiene su taller y todo lo demás y vamos creciendo. Toxi sirve para ustedes y pues tú, Francisco, tienes todo tu arma literaria. Entonces, hay que ayudarnos. Y va con eso, porque eso se llama desafío. Entonces, antes de pasar a que ustedes conozcan la portada oficial de este número, su contraportada, su única frase que tiene, que es la que es representativa y su canción oficial, para que después demos lectura a micrófono abierto, quiero comentarles una pregunta que quiero que me respondan cada uno de ustedes. Teniendo en cuenta todo ello y que se necesita indagar para crear una buena historia, ¿qué desafíos ustedes creen que implica escribir sobre plagas o castigos divinos en una época que intenta racionalizarlo todo? Empezamos contigo, Cristian. Bueno, esa pregunta es bastante profunda, diría. Si bien es cierto que en esta época se intenta racionalizar todo, se intenta comprender todo, pero al mismo tiempo tenemos una cuestión importante a destacar y es que la forma en cómo se racionaliza la realidad está dividida. Hay muchas perspectivas en cómo se intenta comprender el mundo. Y justamente en esta división es donde surge la posibilidad de construir conocimiento y generar nuevas perspectivas acerca de cómo se interpretan las cosas. En esta época donde, digamos, la globalización, el conocimiento está tan al alcance de todas las personas, también generar nuevas formas, variables, oportunidades de acercar a la gente, nuevas perspectivas eh, a través de posturas frescas, también de metáforas. De hecho, un poco el horror cósmico es metafórico, es una metáfora de los... Yo lo utilizo más por el lado de los problemas que enfrenta la humanidad y que no tiene respuesta ante ello o son abrumados por los problemas. Igualmente, si analizamos, hay muchas problemáticas que nosotros aún enfrentamos y no nos quedan grandes. Entonces, en sí, para mí, el horror cósmico es eso, una metáfora de las problemáticas humanas que aún siguen sin poderse enfrentar y al mismo tiempo es una metáfora de problemas pasados y posibles futuros, creo yo. Ok, muy interesante tu punto de vista. Georgina, queremos conocer ahora el tuyo. ¿Qué desafíos hay en esta época? Pues bueno, creo que no todos están en el mismo canal de buscar la racionalización de ciertos problemas. Creo que pues muchas creencias, muchas religiones, muchas personas necesitan creer. Uh-huh. A lo mejor ya se alejaron de pues de la religión institucionalizada, aunque creo que el reciente nombramiento del nuevo Papa nos demuestra que no, que pues el catolicismo está muy fuerte en muchas regiones.
pero creo que la gente necesita creer, como decía Cristian, necesitamos explicarnos cosas que, pues, que trascienden o que van más allá de nuestra comprensión. Y sí creo que muchas cosas de las que pasan, para las cuales no hay explicación ni control del ser humano sobre ellas, pues sí son interpretadas como castigos divinos, ¿no? Y bueno, concretamente en el cuento que yo sitúo en el conflicto de la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, pues creo que ahí no hay manera de racionalizar eso, ¿no? Porque gana la emoción, gana la simpatía por uno u otro bando. Entonces, no sé, o sea, pues es la naturaleza humana, creo yo, en su más desgarradora versión, y creo que eso está lejos de lo racional. O a lo mejor, ahora que lo pienso, es como justificar a través de la razón algo tan visceral y tan cruel como puede ser la violencia o la guerra, ¿no? Ok, dos puntos muy interesantes, la naturaleza humana y el sentimiento, ¿no? Sentimientos de maldad que atacan y conciencia humana que no está al borde, ¿no? Que creo que está muy, muy por debajo de la capacidad que podemos llegar. Eso es muy interesante. No, Francisco, queremos A conocer. ver, a ver, mi punto de vista con respecto a lo que es el terror cósmico, todo lo que es el mundo de las profecías, ¿ya? A ver, lo que pasa es que en el caso del terror cósmico, y mucho como se da también en las obras de Lovecraft, ¿ya? De Howard Philip Lovecraft, que hizo, por ejemplo, La montaña de la locura, entre otros cuentos más, Dagon, que es uno de mis favoritos también, ¿ya? Eh, hace conducir al hombre común y corriente, eso es por lo menos mi punto de vista, hace conducir al hombre común y corriente a una situación totalmente surrealista, muy sacado de su propia realidad, porque, digamos, ¿qué hombre estaría naufragando en un barco y llegaría a una isla donde se encontraría con un ser reptiloide, ¿ya? Casi humanoide, y que lo llega persiguiendo? ¿O qué persona se encontraría el día a día en un lugar, en la Antártida, donde hay ruinas, ¿ya? Y más encima, aparte de ruinas también, la gente que va a ese lugar se vuelve loca, ¿ya? Eso es lo que hace desde mi punto de vista, el terror cósmico. Saca al hombre común y corriente y lo pone en un estado totalmente de locura, de terror, de todo ese tipo de cosas que llega a eso. Ahora, métele la religión, que, que muchas veces llevan miedos por las profecías del Papa Negro, de la venida del Señor Jesús, de que va a venir, de que va a caer fuego del cielo, de que se van a morir los peces, el mar se va a volver rojo. Se suma a eso, y que todavía son miedos que existen en la humanidad, ¿ya? Y tenemos un cuento de horror bastante bueno, fíjate. Eso es mi punto de vista. O sea, tiene un cuento de horror bastante bueno, ¿ya? Porque, por eso le digo, meter al hombre común y corriente y pasarlo a que viva ese tipo de cosas es totalmente surrealista, ¿ya? No tiene explicación lógica, ¿ya? Perfecto. Empezar a sentir para poder crear y compartirlo. Es un gran punto interesante, ¿no? Porque de ahí viene esa segunda pregunta, ¿no? En un mundo donde se ha vivido pandemias reales desde pues, la antigüedad, que obviamente a nosotros no nos tocó, pero sí las más crueles de este mundillo moderno, ¿no? Entonces, Y yo creo disculpa, que Donovan, perdona que te interrumpa, disculpa, y quiero agregar finalmente de que la sí, noción también del fin del mundo no es algo nuevo tampoco. El fin del mundo para muchas civilizaciones ha representado muchas cosas. Por ejemplo,
la civilización minoica, por ejemplo, hubo un evento en lo cual hubo una explosión en una de sus islas, ¿ya? Explotó prácticamente, voló en pedazos, y eso hizo que mucha gente prácticamente se tuviera que irse a diferentes partes del Mediterráneo, lo cual la isla que se consideraba hogar ya era prácticamente un atolón, no se podía vivir, ¿ya? Un atolón en el mismo Mediterráneo, ¿ya? Y eso está documentado en muchos textos antiguos, incluyendo también se hace muchas citas, incluso está en la Biblia, particularmente, según muchas investigaciones, en el pasaje del Éxodo, ¿ya? Donde se dice, según esa investigación, que esa explosión volcánica de esa isla afectó al Egipto de esa época, ¿ya? Eso te quería interrumpir, perdona que me haya No, eh, no te preocupes. No, al contrario, tienes razón. El fin del mundo pues, significa muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí con los mayas, un nuevo ciclo, ¿no? Que está todo. Yo cuando era, dirías tú, cuando era más joven, pues, yo era un chavito, un niño, en el 2012, y decía, nos vamos a morir todos, ¿no? Oye, pero eso fue una Sí, locura, todos estaban esperando el fin del mundo ahí. sí, y yo decía, ya no voy a jugar. Había comprado una consola, me habían comprado una consola en esos tiempos, imagínate, yo como en esa inocencia de decir, nos vamos a morir todos, va a caer un meteorito, va a temblar, ¿no? Entonces, los fines del mundo significan muchísimas cosas. Claro. ¿No? Desde una transmutación, desde un cambio de esencia, incluso la muerte, yo creo que es una de las formas más liberadoras que existen. Perdona que te interrumpa, ¿no? Incluyendo la metida de pata de un calendario antiguo. Porque, ¿qué pasó ahí? Una vez se explicó de que el calendario maya, ¿ya? Era simplemente porque que estaba finalizado como fin del mundo, no porque no porque iba a acabar en desastre, sino simplemente porque el calendario maya, ¿ya? Terminaba. Es como que pasara, por ejemplo, ya que el 31 que alguien descubriera un calendario gregoriano en una ruina y pensara que el 31 de diciembre finaliza el mundo. Y no finaliza el mundo, finaliza el calendario, loco. Entonces, Exacto. ese fue una interpretación loca. Fue una locura. Sí, y a todos nos puso de punta, bueno, al menos, ¿no? A los Sí, que estábamos en ese punto. Y aparte de locuras, pues bueno, ahora sí quiero pedirle muchas gracias por sus comentarios a esta pregunta. Ahora sí vamos a lo menos bueno. Van a tener 30 segundos. Obviamente van a tener la imagen, ¿no? Pero van a tener 30 segundos, la vamos a quitar, ¿no? Y me van a decir en 3, 5 palabras qué es lo que se les viene a la mente con la portada de Pactum 2 Gra Origins. ok. ¿Va? Entonces vamos a publicarla aquí durante 30 segundos. Voy a poner aquí mi cronómetro y ¡pa! La quitamos y iniciamos en ese mismo orden de presentación, ¿vale? Y luego ya la podemos volver a poner, ¿no? Para que también toda la audiencia diga, "Ah, ¿por qué me la quitaste?" ¿No? Entonces, de todos modos, van a tener la versión descargable y van a poder ingresar en ella todos, ¿vale? Entonces, ¿están listos para Ya, conocer el número ya. en el cual ustedes están? Va, empieza. Oh, qué heavy. Como que les voy a quitar tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Se nos fue. Ok, Cristian. Oh, pues impresionante, la portada me encantó. Eh, Mira, ¿qué me genera? O sea, cuando yo la veo, me da esa sensación de rabia, de devastación, de final. Eso
me apunta hacia ese lado. Sí. Luego yo veo esa portada, los colores, los tonos, como tal, la criatura y se nota esa rabia y destrucción. Perfecto, eso es lo que queríamos tratar de transmitir. Georgina. Pues está bien chida, como todas las portadas que hacen, pues se rifaron una vez más. Y a mí lo que me transmite, pues es pues que no hay esperanza. Bueno, de por sí no hay, ¿no? Pero como que se hace más contundente. Y me recuerda mucho, pues, la última imagen de mi cuento, que es justo, pues, una ola que viene y ahí se acaba, ¿no? Y bueno, pues, pues son como, no sé, es como todos los dioses enojados con su creación, ¿no? Como si dijeran, pues, un error más, vamos a empezar de cero y todos a la goma, ¿no? Algo así. Bueno, ya sácalos de aquí, fuera, ¿no? Perfecto. Francisco. Bueno, está heavy, eso sí, está súper heavy la portada. Me dio la sensación de desolación, con el tono de luz que va bajando en esta dirección. También a su vez también el del bicharraco que con esos dientes, que se ve furioso también, se ve terriblemente furioso también. Y esa sensación de que humanidad, prepárate, ándate, porque llegué yo. Una cosa así me dio esa sensación. Ok, pues aquí se las voy a regalar otra vez, ¿no? Entonces, esta es la portada oficial de Pactum 2, año 2, Gra Polygyms. Queríamos transmitirle a todos ustedes el hecho de esa ira, ¿no? De una criatura que es, para al menos para nosotros como descriptiva, un ser omnipotente que puede exterminarlo todo, ¿no? Pero así como el fin del mundo, que significa muchas cosas para mucha gente, también pues este bicharraco, ¿no? Esta criatura creada desde los más abismos imposibles o creada por a quien se le dio la gana. Hasta el fondo del Averno. Exactamente, desde el Averno. Es el hecho de pasar a una nueva etapa, ¿no? Donde pues uno tiene que adaptarse, si no se va a enfrentar pues a los dioses del exilio, ¿no? Y los dioses del exilio pues saben que no tienen ningún perdón, ¿no? Ninguna misericordia a quienes se enfrentan, es como un tipo ángel de la muerte, ¿no? Entonces, Grapologims fue el título que nosotros escogimos y creo que quedó muy adecuado para ello, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, ¿no? Aquí es donde vamos a estar y pues a su vez, eh, pues también le mostramos su contraportada, ¿no? La contraportada oficial, ¿no? Donde también pues se tiene un par de Está textos, excelente. ¿no? Que, Entonces, estas criaturas en un páramo completamente desolado, donde biológicamente, yo profesionalmente soy biólogo y siempre lo he dicho cuando trato de ilustrar todas las ideas literarias, trato de meter un poquito a la biología, ¿no? Entonces, siempre se me quedó esa dicha de un maestro, yo creo que el mejor maestro que tuve en mi carrera, que fue que nos dijo que nosotros los humanos tenemos la desesperanza de decir que la muerte ha acabado, ¿no? O es el significado de se acabó todo, ¿no? Adiós, se fue. Y no, dentro de la biología y de la naturaleza, con su fuerza omnipotente, sabemos, o al menos hasta ahora, de que la extinción no significa la muerte, sino que de la extinción viene la vida. Entonces, yo creo que aquí se puede ejemplificar muy bien, principalmente yo creo que en la portada, ¿no? ¿No? De que esta extinción va a traer más vida, ¿no? A la mejor vida no como la conocemos nosotros, ¿no? Como estamos acostumbrados a sentirla, vivirla, imaginarla, ¿no? Pero de que va a traer algo nuevo, lo va a traer. Entonces, esas son la portada, la contraportada, espero que les haya gustado mucho. Y pues también tenemos, pues obviamente, las carátulas internas, ¿no? Revista Literaria Digital, año 2, número 2, mayo 2025, que tan rápido pasa el tiempo, ¿no? Ciudad de México, Dirección General, su servidor, Dona Maraduna, Subdirección Santiago Paloramales, que lo vamos a tener el día de mañana, ¿no? Gerencia editorial, Viridiana Martínez, Dirección Gramatical, Josefina Sánchez, Ilustraciones y Portadas,
de Toximorox. Ahora también vamos a la única frase que quiero que también tengan el honor de comentarme, el honor de escucharlos. ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan ello, ¿no? O cuando lo leen. No tenemos de las escrituras sagradas de 1795 por alguien anónimo. ¿Por qué fue anónimo? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero las escribió, ¿no? Donde dice que vendrán las plagas como himnos del abismo y el último aliento del hombre será un eco entre ruinas sin memoria. Para ustedes, ¿qué significa esta frase? Cristian. Vendrán las plagas como himnos del abismo. Apocalíptico. Hace mucha referencia a textos religiosos, ciertamente. Y el último aliento del hombre será un eco entre ruinas sin memoria. Wow. Es, es, es al mismo tiempo apocalíptico, pero es una visión incluso, podría decirse que profética. O sea, el hecho de que todos va a terminar, o sea, todo va a terminar convertido en nada. Ese es como lo interpreto yo. Llega el fin, el apocalipsis y todo lo que el hombre ha construido, que pues nosotros sabemos que pues de cierta forma el ser humano eh, tiene una cuestión de ubicarse siempre en la cima de todas las especies en el planeta, pero es que aparezca una plaga o plagas que exterminen a la humanidad. O sea, ¿qué queda la humanidad? O sea, no queda absolutamente nada. Es como la amenaza cuando apareció el tema de la pandemia. O sea, en los seres humanos se le activó lo que yo ya suelo utilizar mucho, una metáfora que dentro de todos mis cuentos, que es el miedo genético. El ser humano siempre tiene miedo a no ser o a no estar en la cúspide de las especies o no poder enfrentar los diferentes desafíos que pueden surgir por sea enfermedades, catástrofes o demás. Es ahí cuando vemos al ser humano llevado al extremo y dejar de lado esa arrogancia que pues desgraciadamente siempre nos acompaña como especie. Perfecto. El miedo a no estar en la cima de la pirámide, ¿no? Donde se muestra la vulnerabilidad que tenemos. Georgina. Claro, bueno, a mí me remite, por ejemplo, a una conciencia de lo efímero y a la fragilidad del ser humano, ¿no? O sea, creo que, pues sí, por un lado está la arrogancia humana y a lo mejor, bueno, de cada grupo humano, ¿no? Esta onda de decir, pues mi tribu, mi idioma y mi raza son mejores que las del de enfrente o de las del vecino, ¿no? Pero finalmente creo que también cada civilización antigua era consciente de su fragilidad y de su papel pequeñísimo en la vida, ¿no? Me recuerdo un meme que anda por ahí que a mí me da mucha risa cada que lo veo, que dice, el universo conspirando a mi favor. Dice la imagen, al universo le importas una chingada, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, o sea, es bien interesante que el ser humano siempre ha tenido esta ambivalencia. Por un lado, como soy frágil y soy efímero, entonces tengo que buscar la supervivencia y buscar esa superioridad, ya sea entre los propios humanos y frente a otras especies, pues ni se diga, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es esta conciencia de la muerte también bien tremenda, pero que finalmente, como dices tú y como dice el meme también, pues el universo pues sigue adelante y gira y no le importan tus problemas, ¿no? Y creo que es eso. Y creo que es terrible, ¿no? Saberse tan efímero, tan, pues tan débil, y pues no sé, también, bueno, yo estoy más o menos como a la mitad de mi vida, espero, no sé, y pues sí, ya se siente, ¿no? Bueno, aquí el compañero que pues sí, nos lleva muchos años a todos,
Pero sí es increíble cómo pasa el tiempo y de repente hacer conciencia de que, chin, ¿qué hago ahora? Que se me está yendo, soy bien efímero, esto no está tardando nada. Entonces creo que por un lado, pues sí es bien triste, bien terrible esta última frase también, ¿no? Mi último aliento, o sea, a lo mejor quitando el hombre en general, sino que uno mismo, ¿no? Mi último aliento será un eco entre ruinas y memoria. Está fuerte. Perfecto, ahora sí, compañero, dice que nos llevas muchos años. Guíanos con tu experiencia. Francisco. Bueno, la frase, bueno, evoca también lo que te había hablado yo hace unos minutos. Esos miedos a las profecías que nos anuncian el fin de nuestra era. Cuando es el fin de nuestra era, es el fin de nuestro mundo, ¿ya? Que se nos va a acabar ahí, cuando se cumplen esas profecías, donde vengan esas plagas, y que eso significaría para la humanidad que vamos a quedar siendo un eco de lo que éramos antes. Eso. Perfecto, un eco que podrá trascender, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esa es la frase pilar de Pactum Grapolegims, y pues bueno, también su canción que la representa pues muy bien. En este caso, pues es Creeping Death de la banda pues Metallica, que habla de este tipo de plagas, ¿no? Que vienen y azotan a la humanidad, ¿no? También ya dentro de la edición, pues podrán escanear para que puedan incluirla a su lista de reproductor de música Qué preferido. muerte. Ahora, este, vamos a comenzar, ahora sí van a tener su micrófono abierto, ¿no? Les comento a todos, muchas gracias todavía por estar hasta aquí, saludamos a todos los que nos han comentado, por ahí vemos que Rock Alex está haciendo trampa, pero de todos modos, Rock Alex va a estar el día de mañana, ¿no? Con nosotros aquí, y obviamente, pues ya vio, no puedes decirme que no, condenado, que ya no has visto la portada, que no has visto eso, pero bueno, mañana te vamos a escuchar y como que vas a asegurar que no la has visto, así como que estás ciego, divino tuerto, ¿no? Entonces, al día de mañana ya lo escucharemos y tenemos el honor de tenerlo aquí. Van a tener a ustedes, queridos autores, hasta 7 minutos para que podamos o nos puedan contar brevemente de qué es su obra, cómo se llama, ¿no? Y qué es lo que quieren que les contagie a toda su audiencia. La obra incluida aquí en Pactum Grapolegims. ¿De acuerdo? Mientras yo también, ustedes lo van compartiendo, lo voy ilustrando. ¿Va? Entonces, Cristian, tienes tu micrófono abierto para que nos puedas comentar sobre tu obra en Pactum Grapolegims. Bueno, mi obra se llama Bañados por los destellos de un sol enfermo. ¡Wow! Impresionante. Uf, sí. Bueno, la obra trata del surgimiento de un ojo gigante en el cielo. De un momento a otro, la gente se fue a dormir y al despertar, ahí estaba el ojo, los estaba mirando. Automáticamente la gente se generó un caos colectivo y pues las personas se dividen, algunos empiezan a adorar al ojo como si fuera una entidad divina, otros pues se enajenan, algunos cometen suicidio, suceden muchas cosas alrededor, siempre teniendo al pánico colectivo, también al pánico, también el caos social, el caos económico, las bolsas de valores colapsan, se aprovechan y surgen cultos religiosos adorando a este ser que algunos denominan un dios. Eh, Después de la introducción, donde se muestra este primer momento, se ubica el personaje que va a darle como una segunda parte a la historia, que es André. La historia está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, de hecho. André es una persona como cualquier otra, es una persona que trabaja como un bartender, casado y tiene una niña, una hija, una pequeña. El matrimonio de él viene muy mal desde hace mucho tiempo. Eh, y la única razón por la que sigue casado es su hija.
Cuando aparece el ojo en el cielo, el matrimonio de ellos tiene como un segundo aire, más impulsado por este miedo, por lo que representa el final de toda la humanidad. Entonces, digamos que durante un tiempo se la empiezan a llevar otra vez bien, pero esto no dura demasiado porque la esposa lo termina abandonando, se va con otra persona y bueno, deja a André con la hija. André, pues a partir de esto venía consumiendo alcohol, fumando y otras cosas, pero al ver que su hija queda su hija y él es el único que puede cuidar de ella, él se aferra. Curiosamente, la niña resulta ser muy valiente y lo llena de esperanza a él. Como él dice en una parte, tal vez ya lo sabe y no lo quiere aceptar, pero a él esto lo motiva. Bueno, el tiempo sigue pasando, eh, ah, pero hay un momento particular de la obra en la que ocurre un quiebre, y es que del cielo surgen unas entidades sombrías que están cubiertas de ojos y que persiguen a la humanidad. No respetan las leyes de la física, pueden atravesar paredes, techos, y al tocar los convierten en ceniza. Entonces responde el ejército, no sirve de nada, la operación dura un día, 24 horas y todo se acaba. Y pues ya la gente comienza a aceptar el final inevitable. Entonces el cuento termina de una forma muy cruda, mmm, él preparándole avena a la hija y vertiendo muchos somníferos en la avena, porque él quiere que eh, la hija no viva ese último momento de la humanidad tan temible, tan terrible, simplemente que duerma y sueñe con unicornios, sueñe con cosas más bien dulces. Y pues él, pues a partir de la depresión que ya venía desde antes, él había comprado una pistola y pues está esperando que todo pase para suicidarse. Así termina bañados por los destellos de un sol enfermo. Y precisamente se llama así porque la entidad cuando aparece en el cielo es como un eclipse. Entonces el sol no, todo queda en un ocaso, todos los días son un ocasos, fríos, hasta cierto carácter oscuro, melancólico, que también le da ese tono a la obra que construí. Es una representación, una metáfora como lo comentaba anteriormente, es una metáfora de esas situaciones que a veces nosotros llevamos. De hecho, la separación puede representarse en sí mismo como una base para construir horror cósmico, de cierta forma. Son situaciones que nosotros no enfrentamos y yo, por ejemplo, le doy forma tras de lo simbólico con estas criaturas. Ese es el punto. Bueno, algo importante sobre esta obra es que esta obra, la entidad que aparece en el cielo, hace parte de un panteón, como les había comentado anteriormente, hace parte de un panteón en el cual yo he estado trabajando mucho tiempo. Hace parte de un plano que yo llamo el plano del caos. Es un, es una construcción de horror cósmico, pero también hace referencia a un multiverso propio. Entonces, estas entidades cósmicas lo que intentan es sembrar el caos en todos los multiversos que están empaquetados. De hecho, como el caos es como una especie de cobertura y todos los planos del orden están cubiertos por este caos. Y hay unas fronteras que son protegidas por unos seres angélicos. De hecho, el líder de estos seres angélicos es una entidad del caos que se revela porque necesitan mantener un equilibrio para que como tal permanezca la existencia. Si no hay este equilibrio, entonces todo colapsa. Entonces, lo que hacen estas entidades del caos es destruir, sembrar caos, tratar de dominar todos estos planos. Esto es lo que he construido con las obras. De hecho, estoy próximo a publicar una antología de 34 cuentos relacionados con estos planos del orden y del caos. Creo que eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Al contrario,
muchas gracias por compartir este gran resumen de tu obra, ¿no? Entonces, si no se la quieren perder, ya saben en dónde tienen que estar. Lean Pactum, comenten Pactum y pacten algo sobre ello, ¿no? Entonces, en verdad, muchas gracias, Cristian. Esta es tu imagen oficial, ¿no? Excelente. Ahora quitamos estas imágenes para poder pasar al siguiente cuento que vamos a poder encontrar dentro de Pactum Grapologies, ¿no? Es el de nuestra querida Georgina. Así que tienes micrófono abierto, querida, hasta por 7 minutos para poder comentar lo que tú quieras de tu obra y cautivar a toda la audiencia a que lea Pactum Grapologies. Gracias, Donovan. A ver. Oh, está bien chida. Pues bueno, yo me inspiré. Bueno, no, más bien, pues como decía, ¿no? Vi la convocatoria y lo primero que pensé fue en la Biblia. Bueno, para mí es como el primer libro de ciencia ficción. Entonces dije, pues qué mejor fuente de inspiración que esa. Y como les decía, pues ya tenía yo en la mente pues esta idea de, pues de la terrible naturaleza del Dios judío-cristiano, ¿no? Pues se la pasa castigando a medio mundo y enviando plagas y matando gente, ¿no? Entonces, pues no sé, como que esta otra parte de que Dios es amor y te perdona y te quiere, está como medio esquizofrénica, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba un día hojeando la Biblia, dije, pues a ver qué encuentro por acá. Y entonces me encuentro el pasaje en el que Sansón, pues está ahí como teniendo un tema con los filisteos y hay una escena en la que logran vencer a Sansón, creo que es una historia más o menos conocida bíblica, y entonces para celebrar que capturan a Sansón los filisteos, que ese es un tema importante, pues resulta que están celebrando en el templo de Dagón. Y entonces yo dije, bueno, todos los fans de Lovecraft obviamente conocemos la referencia a Dagón, ¿no? Entonces, pues bueno, Lovecraft pues, se inspira en este dios pez, ¿no? Antiquísimo, pues que de hecho no es filisteo, es pues babilónico, ¿no? O sea, es de las primeras deidades pues pues de la civilización como tal, ¿no? Entonces, pues obviamente me resonó muchísimo y como que ahí empezó a hacer todo clic. Y bueno, leyendo un poco más sobre los filisteos y este tema, primero pensé, voy a ubicar en este pasado lejano y remoto, pues la anécdota del terror cósmico, ¿no? El castigo divino, las plagas, ¿no? También un poco ahí con la referencia a Egipto, pero pues me interesó mucho este tema de los filisteos, ¿no? Creo que está en la Biblia, durante muchos pasajes, fueron uno de los grandes enemigos de los judíos, y entonces yo pensé, pues, ¿quiénes son estos filisteos, no? ¿De dónde salieron o qué? Y nos legaron al gran Dagón, ¿no? Es una de sus grandes aportaciones a la cultura y a la literatura. Y entonces, como que pensé, no, creo que es una zona, ¿no? Esa pues de hoy en día, Gaza, Palestina, Israel, pues creo que es una zona bastante interesante desde hace milenios. Entonces quise explorar pasado y presente. Y entonces, hablando de esta ira divina y de este castigo y de esta como, pues, inestabilidad que ha reinado en esas regiones desde hace miles de años, pensé, no, me gusta más la idea de hacer como un viaje en el tiempo, y entonces es que pensé en mi personaje judío, ¿no? Que se llama David, porque yo hace varios años era maestra en una escuela judía. Entonces, pues ahí pues conocí un poco más la cultura, un poco más de cerca, ¿no? Y yo me acuerdo
que cuando empieza, o más bien cuando se reanudan estas hostilidades entre judíos y palestinos, la que era mi jefa publica una frase bastante desafortunada en su Face que dice: algún día la humanidad entenderá quién está del lado correcto de la historia. Entonces dije, no, pues en la madre, eso está bien fuerte, ¿no? Porque, pues, estas personas, ¿no? Pues no se dan cuenta pues de nada, ¿no? O sea, contra ellos sí se comete genocidio, pero ellos no cometen genocidio, eso está como muy extraño. Entonces ahí me empezó a hacer clic, ¿no? La ira divina, esta región en permanente conflicto desde miles de años, y cómo nuestra tradición judeocristiana pues nos ha hecho ver que el pueblo elegido es el bueno, y todos los demás son los que merecen estos castigos y estas plagas y estas maldiciones, ¿no? Entonces este personaje judío, David, sí tiene cierta conciencia de que su pueblo está haciendo mal las cosas, ¿no? Que sí los hay, o sea, sí hay judíos que sí están en contra de este genocidio y de esta guerra, ¿no? No todos son iguales, no todos piensan igual. Entonces, a partir de ahí dije, claro, es un apóstata, casi, ¿no? Este personaje David. Y entonces ocurre un cambio en él, ¿no? Primero, no se atreve a decir el nombre de Dios. De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando era maestra que no escribían Dios, la palabra Dios así completa, ¿no? Sino que la escribían incompleta, porque pues como ustedes saben, en el judaísmo no se puede mencionar el nombre de Dios, ¿no? Entonces este personaje David empieza con esa como reverencia, duda, sí es irónico, ¿no? Sí dice, no, pues esta es la tierra prometida y hay bombas y está este bombardeo y mi gente pues como que no le cae el 20, ¿no? Pero no se atreve a decir el nombre de Dios, ¿no? Y ya después se le aparece un personaje en esta como dimensión alterna a la que él accede, y entonces descubre pues que hay una ceremonia extraña en un templo extraño y reconoce la estatua del dios pez, ¿no? Que bueno, obviamente pues remite al cuento de Lovecraft, ¿no? Cuando encuentra pues este monolito, ¿no? Y sale ahí Dagón. Entonces algo así encuentra este personaje, ¿no? Y entonces voy a citar tantito ahí del cuento, porque, bueno, a mí me fascinan las mitologías y las religiones. Pues sí hay como esta idea de que lo divino se asocia a la naturaleza, pero este Dios judeocristiano está muy alejado ya de ella, ¿no? Ahorita Francisco que nos comentaba hace rato que estudiaba teología, pues a lo mejor me dirá que sí o que no, pero pues conocieron la doctrina, creo que no tiene nada que ver con la naturaleza ya, ¿no? Entonces una parte de mi cuento dice justo así, este personaje filisteo que aparece dice, ¿quién es Yahvé para proclamarse como el Dios verdadero? Dagón no amenaza con matar ni castigar a nadie, sino que fertiliza nuestros campos y nos ofrenda la lluvia. Dagón no volverá a inclinarse ante el arca de Yahvé. Dagón nos ha mantenido con vida en este árido desierto. En cambio, Yahvé amenaza, destruye, castiga y asesina. Y en ese momento, el personaje de David le cae el 20, ¿no? O sea, como les digo, ya lo vemos ahí un poco dudando, ¿no? Un poco criticando esta postura de su propio pueblo. Y al final dice, Dios, sí, Dios, el verdadero enemigo ha sido siempre el Dios de los judíos. Grito dentro de mi cabeza sin temor a profanar las 4 letras de su nombre. No te reverencio más, maldito asesino. Tú trajiste la muerte y la guerra a la tierra de Canaán y por eso seguimos matándonos entre nosotros después de miles de años. Gracias. No se pierdan esta
súper interesante historia, donde, híjole, de seguro nos vamos a ir todos al infierno, pero allá nos vemos. Ahí nos vamos a ver todos, de seguro vamos a hacer una pachanga muy buena, vamos a seguir escribiendo, vamos a escuchar heavy metal y todo lo que es bueno. Así que creo que ahí vamos a tener una cita todos, pero en verdad no se pierdan el texto ni de Cristian ni de Georgina y el siguiente de nuestro querido Francisco. Georgina, esta es tu imagen oficial, ¿no? Y hasta el día lunes que se conozca ya la revista, podrán acceder completamente a ella. Ahora vamos a poner toda la publicidad de nuestro querido Francisco. Francisco, ahora te toca a ti. Micrófono abierto hasta por 7 minutos para que puedas Ok, comentarnos tu obra. ok. A ver. Qué interesante imagen. Ya. Ok, te cuento el tiro del cuento. Ya. El código de Jericó. Ya. Comienza como toda historia de ciencia ficción. Ya. Donde se establece un escenario donde los hombres conquistaron Marte, pudieron llegar a contactarse con otras razas, pero establece después el hecho de que el protagonista, Kylan Voss, así se llama el protagonista, Kylan Voss, es una persona que enviudó, que se le murió su esposa, ¿ya? Ahora, ¿por qué un viudo? Porque muchas veces el apocalipsis en forma personal parte con una tragedia personal, ¿ya? La muerte de un ser querido, una madre, un padre, un hermano, un amante, un esposo, una esposa, ¿ya? Eh, Él parte con la premisa, o sea, mejor dicho, parte en el asunto, ¿ya? De poder investigar la muerte de su esposa, ¿ya? Ya que su esposa trabajaba en un proyecto a lo cual habían rescatado una, habían rescatado una sonda que había estado en un sector prohibido del espacio, ¿ya? Y esa sonda había regresado con una carta de naipe, ¿ya? Que era el rey de Trébol, ¿ya? Y que en el otro lado había una escritura, ¿ya? Entonces, él, para poder desentrañar la muerte de su esposa, por qué murió y cuál fue la razón por la cual había muerto, ¿ya? Porque había contraído con el estudio una enfermedad mental, a lo cual ella estaba constantemente escuchando una tonada. Entonces, para un ser humano escuchar constantemente una tonada, bueno, cualquiera se volvería loco en ese momento. Y nuestro protagonista investiga, para poder desentrañar la muerte de su esposa, investiga qué había pasado con esa carta, ¿ya? Y esa carta, al otro lado tenía una escritura. Y después de investigar, descubre que la escritura no es una escritura, es una interfaz, así como como lo que uno ve en la pantalla de nuestros computadores, nuestro celular, es una interfaz, ¿ya? Y después lleva esta escritura a un arqueólogo, porque es una escritura que guarda relación con el mundo, con el mundo judío, ¿ya? Ve, la revisa y el arqueólogo le dice, mira amigo, esta escritura guarda relación con con un manuscrito que se llama el manuscrito de Jericó, ¿ya? El manuscrito de Jericó habla sobre seres que existieron antes de los hombres y que los hombres los habían olvidado, ¿ya? Y que esto haría a que los hombres los recordaran, ¿ya? Estos extraños seres que eh, lo- el, el humano moderno ya los olvidó y ahora van a resurgir, pero ya el hecho de que ya descubrieran la carta y leyeran el manuscrito, ya era tarde. Ya redescubrieron a esos seres ya. Y el redescubrimiento de esos seres desata una cadena de desastres, que si un mar lleno de peces muertos, mar rojo, caída de meteoritos a la Tierra. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y eso hace que el mundo acabe, finalice. O sea, ahí
olvídate que hay mundo. Ahí acaba, cuando se redescubre que esos seres existieron para la humanidad, ¿ya? Es como que el universo está compinchado con estos seres y hace lo posible para matar a quienes los recuerdan ya, ¿ya? Y posteriormente lo que llega a pasar no es que solamente acaba el mundo, sino se retransforma, el mundo se reconvierte. Ya no es solamente el fin de la humanidad, sino es el comienzo de otra cosa, ¿ya? Ahí es donde yo recurrí mucho a mis antiguos estudios de teología, ¿ya? Porque una de las cosas que se decía es que el fin del mundo no es el fin totalmente. O sea, no es como esa frase, el fin es el comienzo del fin. El fin nunca es total. Lo que llega a pasar muchas veces, y pasa también en la mitología vikinga, es que el fin es el comienzo de otro mundo, ¿ya? Ahora, si yo les digo qué es, estaría spoilando toda la historia, así que yo los invito a que eh, lean la historia, lean la historia. Eso yo les puedo decir. Perfecto, muy interesante todas sus obras, en verdad, con una genialidad, con una creatividad muy interesante, y se deja el pensar de que eso algún día nos podrá tocar a nosotros así. La vida es inefable, es rapidísima, todo cambia de un día para otro, ¿no? Claro, por eso te decía yo, no es que uno finalice enteramente, sino que finaliza nuestra vida para comenzar otra vida. Exactamente, ¿no? Y ahora sí, así lo vemos, querido Francisco, esta es tu imagen oficial, ¿no? De tu obra, la cual puedan disfrutar a partir de este día lunes, ¿no? Digamos ya, muchísimas gracias en verdad por estar aquí, por su participación. Ya casi vamos a cerrar esta transmisión, pero antes, una última pregunta que yo creo que nos vamos a tener que nosotros como escritores a desempeñar, a un poquito adaptarse. Y yo creo que los escritores de antaño, a los que nos tocó todavía vieja escuela, no crecimos con ella, ¿no? Vamos a tener que estar un poquito luchando, ¿no? Combatiendo con estas herramientas, ¿no? Como lo es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a hacer una pregunta y brevemente vamos a tratar de responderla, ¿vale? Entonces, más o menos la pregunta dice así, ¿no? En este ámbito moderno, donde a veces la literatura está en peligro de extinción, o por no decir que está en peligro de, ¿no? La inteligencia artificial, los avances en esta biotecnología, ¿no? O las teorías apocalípticas contemporáneas podrían convertirse en las nuevas plagas literarias de este siglo XXI y del siglo que viene, dos- siglo XXII. ¿Cómo ven este auge de la inteligencia artificial? ¿No? Como una nueva plaga y dentro de la literatura. Cristian, te escuchamos. Sí, se está naturalizando muchísimo el uso de la inteligencia artificial en muchos ámbitos. Pues si nosotros lo vemos desde un plano psicológico, el ser humano se está volviendo muy dependiente del uso de estas herramientas, lo cual a largo plazo podría terminar afectando, digamos, las capacidades neuropsicológicas del ser humano como tal, porque estaría limitando ciertas acciones. Yo creo que el uso de la inteligencia artificial debe ser utilizado o sea, debe ser algo que ser manejado con cuidado. Si bien es cierto, trae beneficios y acelera el avance como tal de tecnológico del ser humano, porque pues la inteligencia artificial permite obtener conocimientos de forma mucho más rápida. También es cierto que puede convertir al ser humano en perezoso y al mismo tiempo puede limitar mucho sus capacidades, como lo mencionaba hace poquito, el tema de sus capacidades neurológicas. ¿Por qué razón? Porque, como bien sabemos, las capacidades del ser humano están relacionadas en el uso en el uso que se le dan. Si un ser humano
hace algo, se vuelve bueno para eso. Si yo escribo, yo me vuelvo bueno para eso, y eso es un proceso que lleva tiempo, eso no es un proceso que sea de un día para otro. Entonces, pero si las personas siempre están utilizando una herramienta para que les ayude, entonces en realidad es la persona la que está construyendo. Esa sería una cuestión. Nunca se puede olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, más que limitarse solo a depender de ella, porque eso solo agrava la situación. Ok, muy interesante. Querida Georgina, te escuchamos. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que los esfuerzos tecnológicos se centraran, por ejemplo, en hacernos la vida más fácil, pero de otra forma, ¿no? Yo que soy una persona súper floja para hacer la limpieza de mi casa, pues me gustaría que, que algo me ayudara con eso para que yo pudiera dedicarle más horas a la lectura, más horas a escribir, más horas a salir a caminar, ¿no? Por mi pueblo. Pero lo preocupante, y no es opinión mía, sino que lo he visto en Facebook, en foros, en conversaciones con amigas, amigos, creadores, es que se supone que la tecnología nos iba a apoyar a hacer esas cosas que nos cuestan o que no nos gusta hacer, tal vez, en lugar de estar haciendo arte. Y eso está bien, eso está terrible, ¿no? Por otro lado, bueno, yo conduzco talleres de creación literaria y una cosa en la que insisto mucho es pues ser auténtico con uno mismo, ser honesto, escribir desde la propia vivencia, la propia experiencia, y eso ninguna inteligencia artificial lo va a tener. Entonces, una parte de mí sí se mantiene optimista, ¿no? El que va a hacer trampa, el que no tiene talento, el que no tiene nada que decir, siempre va a tener maneras de hacer esa trampa, ¿no? De cometer ese fraude. Y antes de la inteligencia artificial ya teníamos a plagiarios, ya teníamos a gente pues que tiene estos escritores sombra que todo les hacen, ¿no? O sea, la gente sin talento pues siempre va a existir y siempre va a encontrar la manera de, pues sí, de querer verle la cara a los demás, ¿no? Entonces, digamos que me preocupa y no, porque la gente que tiene talento y que tiene alma para escribir y para decir las cosas y para tener una posición frente a los problemas del mundo, esa siempre va a estar ahí y siempre va a ser auténtica, y los que leemos vamos a reconocer esa voz, ¿no? Esa autenticidad y esa alma que está puesta en las palabras, ¿no? Y por otro lado, pues como les decía, yo soy maestra, pues tampoco me preocupa tanto que los chavos tengan a su alcance la inteligencia artificial. A lo mejor van a decir, ay, ¿cómo no te preocupa? No me preocupa porque ni siquiera les saben dar instrucciones. Entonces, bueno, o sea, sí me preocupa que no les sepan dar instrucciones, ¿no? Aquí mi pequeño minuto de desahogo, rapidísimo. Estas generaciones que ya nacen pegadas a la pantalla, ¿no? Casi con los dedos hay como ventosas en los teclados. No saben usar Google, no saben preguntarle nada a los buscadores, ¿no? No saben cómo buscar, no saben cómo investigar, no saben cómo indagar. Cuando nuestra generación de millennials, para nosotros fue, wow, con la internet vamos a tener acceso a todo el conocimiento humano. Estos chavos los usan para ver TikToks. Entonces, me preocupa y no el uso de la inteligencia artificial, porque ni siquiera saben cómo usarla, ni siquiera saben qué preguntarle ni cómo, y la información que reciben no la entienden y no la procesan. Creo que eso es lo verdaderamente preocupante, que pusimos como cierta esperanza o cierta estafeta extraña en estas generaciones de que ellos van a salvar el mundo y van a resolver los problemas por medio de la tecnología, cuando realmente ni saben cómo usar esos buscadores y esas herramientas que para los millennials y las generaciones anteriores fue toda una revolución. Creo que eso es lo verdaderamente preocupante, más allá de la inteligencia artificial. O sea, son analfabetas de la inteligencia artificial. Eso es lo preocupante.
Ok, perfecto, muy bien, muy interesante. Dos cosas. Yo concuerdo contigo. Dos cosas. Primero, ya sabemos que el quehacer no se hace solo. Ya vimos que no te gusta, no te gusta hacerlo. Como muchos de nosotros cansa, dices, ay, otra vez. Este, y dos, fíjate, yo les iba a decir, por favor, ahorita que yo estaba en el auge, ¿no? Yo voy a empezar a abrir un TikTok para poder hacer creación de la literatura, ¿no? Y publicar también Factum y llegar a más gente. Y ahorita que escucho a Georgina decir, no saben utilizar TikTok, puta, me sentí bien identificado porque pues, yo tampoco lo sé usar, ¿no? Y ya tengo mis años. Y ahora sé que Georgina no va a ver nuestro TikTok, ¿no? Y va a ser un hater ahí con nosotros. Ah, ¿cómo vas a ver un TikTok ahí? ¿No? Es más, sí, yo bien emocionado porque mi nueva cámara tiene seguimiento. Y yo literalmente estoy así jugando. Y Georgina acá regañándome con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, híjole. Es más, ya deja hasta quitarle el seguimiento con estos No comandos. sé, yo sí voy a ver tu TikTok. Yo sí lo Ah, voy a ver. bienvenido. Ya sabemos que Georgina y nos va a tirar hate. Cierren su cuenta. Es más, TikTok es real. O las plataformas digitales, las cosas de arte, literatura, o que pueden tener una muy buena investigación, por ejemplo, páginas de planetas, ¿no? De ciencia, que te muestran micro, esto, de educación, son muy censuradas. Y lo que está más en TikTok son muchas cosas trend o de moda que no tienen absolutamente nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, bueno, si nos tumban, vamos a echarle la culpa a Georgina. Y pues, bueno, sí, sí, ¿no? Francisco, A queremos. ver, eh, tengo que estar de acuerdo con Cristian y con Georgina, ¿ya? Pero hay que agregar una cosa más. Como el vino chileno y como la cerveza mexicana, hay que tomársela con moderación. ¿M? ¿Por qué lo digo así? Porque, a ver, una cosa es, claro, estar contando con la inteligencia artificial para responder cada burrada que se le ocurra a un chico. Esto, qué sé yo, hacer todo tipo de preguntas. Y otra es hacer una pregunta que tenga que ver muchas veces con alguna materia o que la misma inteligencia artificial te la entregue. Cosa de que, a ver, termine uno prácticamente el copiar, pegar y entregar al profesor y hacerle creer al maestro de que eso pasó por tus neuronas, cosa que no fue. Ahora, en mi caso, como soy de la generación X, soy de la generación no de la inteligencia artificial, sino de lo más avanzado que había en mi tiempo de colegio, que era el interactivo en carta del 95, del 98 más o menos. En ese tiempo los chicos buscaban el material, lo encontraban como lo hacen con la inteligencia artificial, lo copiaban, pero no lo pasaban por sus cabezas, ¿ya? Lo cual una profesora un día se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que los chicos habían copiado literalmente palabra por palabra todo y sin leerlo, palabra por palabra, todo lo que estaba en la encarta, ¿ya? Y lo habían puesto en un informe. Solución final de la profesora, le digo, ya chiquillos, tomen esto, memorícenlo, mañana van a tener examen. Y cuando era mañana, era mañana. O sea, teníais 24 horas para. Los chicos tenían, y bueno, me pasó a mí también. Uno tenía 24 horas para ver la cantidad de páginas, que a veces eran 20, 30 páginas que nadie se molestaba a uno en leerlas para tener un examen al día siguiente, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir con toda esta palabrería, chicos, o sea, chicos y chicas también, ¿ya? Es tener conciencia. Si van a usar una inteligencia artificial, no lo hagan para hacer trabajo, ¿ya? Hágalo en forma coherente. Como el Internet también, si algo le arroja la inteligencia artificial, corrobórenlo, ¿ya? Corrobórenlo, ¿ya? La inteligencia artificial no está hecha para hacer los trabajos, está hecha para aportar ciertos conocimientos basado en unos datos, ¿ya? No está para hacer los proyectos, no está para hacer las obras literarias,
¿ya? Ahora, puede pasar de que muchas veces un escritor ya busque, se le dé una idea de alguna obra, porque no va a escribir, porque eso sí, una inteligencia artificial no va a escribir un libro de 200 páginas. Te puede dar una idea, una pauta, pero también debe pasar por el sedazo mismo del escritor, ¿ya? No se trata simplemente de que aceptemos que todo lo que diga la inteligencia artificial puede que no te guste, puede que como escritor uno no le guste el nombre que propuso la inteligencia, puede que no te guste cómo fue el final, el remate de un capítulo, puede que no te guste cómo se desarrolló todo eso, faltó detalle, son cosas que la inteligencia artificial no va a poder ser. ¿Qué cosa? Lo que viene de acá, el corazón de las personas, de ustedes, los escritores. Por eso le digo, como, como el vino chileno y la cerveza mexicana, tómese con moderación. Perfecto, nunca nos va a poder suplir de manera interna, ¿no? Ni Eso es. totalmente, ni Ahora, totalmente. muchas gracias por estar aquí. Para cerrar ya esto, vamos a decir en solamente en una palabra, qué es lo que cómo describirían a Pactum Grappoli Games, en solo una palabra. Empezamos contigo, Cris. Emocionante. Emo- Es la Georgina, Apocalíptica. apocalíptica. Francisco, Heavy, muy heavy. perfecto. Entonces, Pactum Grappoli Games es una revista emocionante, heavy y apocalíptica. Claro. Así que les Cristian, agradezco. para ti, heavy metal. Heavy metal, heavy, heavy polilla. O sea, ahora sí, insectoide. Para mí también sería así como una revista insectoide, mutante, ¿no? En el término biológico, ¿no? Y yo que soy de esa área, ¿no? Pero en verdad, muchísimas gracias. Fue un gran honor tenerlos aquí. Como siempre, gracias a todos los que nos han comentado. Anuncios rápidos. eh, También mañana los vamos a decir con los nuevos autores. El siguiente número se supone que si seguimos en ese orden tendría que ser Dogevena. Cuando Jevena se va a tomar un pequeño descanso, va a salir hasta septiembre. Queremos hacer Ah, algo grande con ella, ¿no? Para que también no sea, no un secundario de paso, ¿no? Queremos que también Dogevena sea una revista grande, que también todos ustedes puedan comprenderla, que la abracen, ¿no? Entonces se va a tomar un pequeño descanso y la vamos a sacar hasta septiembre. Entonces la siguiente número va a ser igual de pacto, ¿no? Y va a salir en agosto. Entonces en julio, a principios de julio, vamos a tener su convocatoria, ¿no? El mes siguiente vamos a tener, yo creo que casi todos los fines de semana lives, así que para que también estén ustedes al pendiente por si quieren participar en uno de ellos, va a ser de narrativa, de poesía o de micrófonos abiertos, para que puedan los que estén interesados participar en ellos, ¿vale? Y se vienen sorpresas a finales de año, no solo con los aniversarios de ambas revistas, vamos a tratar de hacer un concurso, ¿no? Ya donde se pueda dar un incentivo o algo. Estamos preparando todo, ¿no? Principalmente para el 2026, que esperamos sea nuestro año y presentarnos en ferias internacionales, no solamente con libros de autoría, ¿no? Sino también como un proyecto ya emergente, que tiene ya una base, ¿no? Tanto nacional como ustedes, que son internacionales, ¿no? Entonces, para poder dar el siguiente paso y crear una editorial. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a todos los que nos han conectado, gracias a los que hicieron trampa, Alex y Lapis White, que mañana van a estar, pero en verdad muchísimas gracias a ustedes. Así vamos a despedirnos. Antes de ello, vamos a despedir el live, ¿vale? Cristian, por favor, vamos a despedirnos de toda la audiencia. Si quieres promocionar no sé si tienes libros, para que toda la comunidad que nos esté escuchando, pues pueda adquirirlos o llegar a ti. Bueno, pues yo la mayoría de horas la suelo subir a mi Instagram, GH Christopher, no tiene espacio, solamente raya al piso.
Ahí subo todo, subo lo que son las revistas, las antologías que he participado, que no tienen comprometidos los derechos de autor. Obviamente. Pero el resto, ahí subo todas las obras y también tanto las ya publicadas como algunas inéditas, sobre todo algún que otro poema también. Entonces, ese sería. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Georgina. Pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por escucharnos y pues bueno, yo tengo un librito que se titula Cuentos de terror rural y otras pesadillas, que pues de hecho fue un tiraje muy pequeñito, casi como de colección, y pues ya nada más me quedan poquitos. Ay, no me lo traje para enseñárselos, pero es así de bolsillo pequeñito, bien mono, por ahí anda. Y pues estoy por publicar también en una antología que se llama Llaman a la puerta, de la maravillosa editorial Estigma, también mexicana, de Acámbaro, que anda haciendo cosas muy, muy chidas por ahí. Y mis trabajos digitales pues andan en Penumbria, en los diferentes números de Penumbria, cósmica, marina, volcánica, onírica. Y pues espero que ya en los próximos 2 meses termine yo mi novela negra, gótica, vampírica, que se titula Basilisa la Reina Oscura. Entonces espero que salga a finales de este año. Y pues creo que ya. Gracias. Muchísimo éxito en todos tus proyectos, pero por favor no seas un hater con nosotros en TikTok. Por favor, ve, por favor. No, ya no Francis. es de mi generación TikTok, ya. Ah, Ya no, ok, no, no. ¿Sí vas a ver los de nosotros, Georgina? Ah, sí. Es que Francisco. yo soy más de Instagram. Ah, Ajá, también. como más millennial el Instagram. Perfecto. Francisco. Bueno, aparte de escribir acá en Lo de Vena, también escribo en varias revistas también. Todo lo que yo voy escribiendo lo voy publicando en mis redes sociales, particularmente en mi Instagram, que sencillamente es Francisco Araya Pizarro, mi nombre, ¿ya? Y también lo voy publicando en mi blog, que también se llama, bueno, el blog es de TUM, o sea, tumblr.com/Francisco Araya Pizarro, ¿ya? Aparte de eso, quiero expresar muchas gracias por haberme invitado a participar en este live, Donovan también, y también por estar con ustedes, Georgina, y por un lado también Cristian, que a Cristian yo lo llevo leyendo bastante tiempo en las otras revistas, y créeme que me ha gustado leerlo, me ha encantado, así que tienes un fan acá en Chile, por si acaso, ¿ya? Igualmente acá en Colombia. ¿Ya? Dankeschön, Dankeschön, my heart. Ya, ¿ves? Perfecto. Y Georgina, la edición de Pacto una hora con tu cuento, me muero literal y simbólicamente por leerla. Literal y simbólicamente. ¿Ya? Así que espero que sea simbólico lo más. Pero a mí me alegra mucho compartir este espacio. Yo soy así, medio payaso, medio loco, pero me encanta hacerlo. ¿Ya? Y Dios mediante, yo espero algún día seguir participando en otros eventos como ese, y también prefiero aprovechar, con tu permiso, por supuesto, Donovan, de enviar saludos a mi esposa, que yo estoy trabajando por ella, me estoy esforzando mucho por salir adelante, y te digo, cariño, te amo mucho y siempre me estoy acordando de ti. Eso, man. Qué bonito. No, en verdad, muchísimas gracias, bendiciones a todos los seres queridos, a todo lo que ustedes hacen, que la creación siempre llega a nosotros, y pues bueno, llegó el momento, no me vayan a ustedes a ir, nos despedimos en tras bambalinas, ¿vale? Vamos a hacer el live, así que, pues bueno, llegó el momento. Gracias a todos también. Perfecto. Así, con el eco de las plagas resonando aún en nuestras palabras y con la sombra de lo invisible recorriendo nuestras venas, llegamos al final de esta noche.
Agradezco profundamente a nuestros invitados por su entrega, su oscuridad creativa y por abrirnos los portales hacia sus obras, donde el terror biológico, religioso y cósmico no solo amenaza la vida, sino también la fe, la cordura, la compostura y la esperanza. Gracias también a todos los que nos acompañaron en este aquelarre digital. Ustedes mantienen viva la llama del oculto y con cada comentario, con cada lectura, alimenta la existencia de Pacto. Recuerden, incluso las polillas más pequeñas pueden consumir bibliotecas enteras. Y a veces el verdadero horror no está en la muerte, sino en sobrevivir para presenciarla. Hasta el próximo número. Hasta la próxima invocación y recuerden que no todos los príncipes usan traje.